han leído los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y están conmigo en el hecho de que se nos da a entender en los 4 evangelios como un hecho real el hecho de la profunda preocupación, el profundo amor, la profunda entrega que el Señor Jesús tenía por todos aquellos que estaban enfermos, por todos aquellos que estaban atribulados. Vemos un denominador común en los 4 evangelios, que Jesús se apiadaba de ellos y tenía siempre una actitud de compasión hacia los que estaban sufriendo. Y algunos de los evangelios nos narran con gran detalle lo que sucedía, los milagros que Jesús realizó en su favor. Recordemos que Jesús sanó a una mujer que padecía flujo de sangre durante muchos años, 40 años. Sanó a la hija de la mujer sirofenicia que padecía ataques. Sanó a Bartimeo, que era ciego, al criado del centurión, a los 10 leprosos, a los 2 ciegos que pedían limosna a la salida de la ciudad. Él le dio sanidad, liberó de aquel problema tan grande a la mujer encorvada que vio en la sinagoga de Cafarnaúm, al paralítico aquel que sus amigos lo hacían descender por el techo de la casa donde estaba Jesús. Sanó al hombre que tenía una mano paralizada. Sanó a un endemoniado que tenía ataques de epilepsia. Sanó a aquel paralítico que estaba allí esperando el movimiento de las aguas en el estanque de Siloé. Y a muchísimos enfermos más. Muchísimos. Y como si esto fuera poco, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a su querido amigo Lázaro. Y muchas más cosas sucedieron en el momento en que Jesús estuvo entre nosotros, en Israel en aquel momento. Y tantas que el Evangelio de Juan nos comenta en el capítulo 21, verso 25, que Jesús también hizo muchas otras cosas, y si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribían. Jesús se movió, trabajó, honró al Padre, dio gloria al Padre, pero también se mezcló entre los hombres, trayendo esperanza, trayendo gozo y trayendo también salud, sanidad. Pero hoy, siguiendo el plan de predicaciones que tenemos desde que comenzamos en enero, vamos a ver también que en el Evangelio de Lucas Jesús muestra compasión, muestra misericordia junto con una acción, no solamente misericordia, sino una acción necesaria para bendecir a una mujer que estaba postrada y muy enferma con una fiebre muy alta. Vamos a leer en Lucas 4, del 38 al 41. Lucas 4, del 38 al 41. Recuerden que estamos leyendo la versión NTV. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: «¡Eres el Hijo de Dios!». Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, los reprendió y no les dejó hablar. Que el Señor añada bendición a su palabra esta mañana. Yo le he puesto como título a mi sermón: misericordia y acción, siempre juntas. Repito, misericordia y acción, siempre juntas. Pero para que podamos comprender la profundidad, para que podamos comprender el verdadero sentido
y la profundidad de lo que significaba estar enfermo en aquel entonces, quiero explicarte la idea que tenía Israel, sobre todo sus religiosos, sus sacerdotes, sus escribas, sus fariseos, sus esenios, sus saduceos. Toda aquella gente tenía un punto de vista acerca de lo que era la enfermedad. Algunos textos bíblicos nos muestran esa realeza. En primer lugar, ellos veían que la enfermedad era como una situación de debilidad, de problema de personas. Muchas veces venía un gran agotamiento en la que el enfermo o la enferma sufre el abandono de su fuerza vital. No tenía fuerzas para levantarse. Y ellos decían que todo enfermo es una persona que va camino de la muerte. Esa era la visión que tenía el Israel religioso de aquel momento. Todo enfermo está dirigido hacia la muerte. Pero también ellos pensaban, hermanos, que el enfermo, ya que estaba viviendo en ese momento una situación de paro laboral forzoso, dependía totalmente de otras personas, tanto de su familia como de sus amigos. De tal manera que la enfermedad no solamente implica la pérdida de salud, sino también en muchos casos la condición de máxima pobreza. Pero ahí no queda la cosa. El Israel de aquel entonces también pensaba que por la misma condición de aquel enfermo, la enfermedad era considerada como un castigo de Dios. Ellos entendían que Dios mismo era quien estaba abandonando y rechazando al enfermo por sus pecados. Es decir, todo enfermo en aquel lugar era sospechoso de tener infidelidad con Dios. Pero también, hermanos, como consecuencia de esa enfermedad, el enfermo se ve a sí mismo como culpable de algo ante Dios y ante la sociedad, aunque muchas veces no sabía por qué se sentía culpable o por qué lo hacían sentir culpable. Y este sentimiento de culpabilidad está hundiendo al enfermo aún más de su posición física tan carente de energía, sino que también lo hundía en la desesperanza, en la marginación, e incluso ritualmente entre los sacerdotes del templo, él se les consideraba como impuro, como indigno de presentarse ante Dios. Es un hombre totalmente perdido. Así veía Israel en aquel entonces a los enfermos. Pero nuestro Señor Jesús, conocedor de la sociedad, conocedor de la cultura de Israel, Jesús estaba percibiendo interiormente el profundo dolor que tenían los enfermos, la difícil situación que vivían las personas enfermas, las cuales, aparte de sus dolores físicos, tenían que enfrentar la marginación y la carencia de los bienes indispensables para su vida. Y esto los llevó, hermanos, esto llevó a Jesús a sentir en lo más profundo de su corazón una inmensa compasión por ellos. Una profunda compasión por todos ellos, sin importar cuál era su enfermedad, sin importar cuál era su condición social, sin importarles cuál era su sexo o el lugar de donde venía. Ya fuera judío o fuera gentil, había una gran compasión en el corazón de Jesús. Sentía dolor con ellos también. Pero quiero decirte que Jesús no se acercaba a aquellos enfermos con la preocupación de un mal médico. ¿Cuántos han visto un mal médico? Para mí un mal médico es aquel que me ve, me mira de arriba a abajo y empieza a escribir y me dice, tómese eso. Para mí eso es una persona fría, seca, vacía, que solo tiene conocimiento y que los años de experiencia quizás le puedan dar y acertar en lo que te está diciendo. Tómate esta pastilla, tómate la otra. Jesús no era así. Jesús no era un mal médico que simplemente deseaba resolver el problema biológico creado por la enfermedad como tal, sino que su intención fundamental era recuperar, levantar, reconstruir plenamente a la persona, a estos hombres y mujeres que estaban hundidos físicamente y también en un profundo dolor espiritual que implicaba para ellos sentirse condenados, sentirse aislados por la sociedad y por la religión de su época. Los datos que leemos en los evangelios nos muestran que Jesús no fue simplemente un sanador de enfermedades,
sino también y sobre todo un restaurador de hombres, un restaurador de mujeres que están destruidos, que han sido deshonrados, un verdadero liberador para la persona. Un profundo liberador para cada uno de aquellos que hoy también se acercan a Él, confiando en Él como el médico divino, pero sobre todo como su Señor y como su Salvador. Todo aquel que acuda a Él nunca va a ser deshonrado. Jesús siempre te va a atender. Jesús siempre va a escucharte. Jesús siempre va a escuchar tu herida. Va a estar honrándote siempre con su presencia a través de su Espíritu Santo. Por eso Jesús no se detenía ante nada absolutamente, ni siquiera ante las leyes y normas religiosas que le obligaban a no practicar ningún tipo de milagro en el sábado, el día dedicado a Dios. Esas normas que prohibían tocar a los enfermos, particularmente a los leprosos, para no contaminarse, Jesús también la desechaba porque veía el dolor, el quebranto, la marginación que recibía el que estaba enfermo. Jesús prefería honrar al Padre que honrar a los religiosos. Y Él siempre sanó a aquel que lo necesitaba. Y hoy sigue haciendo lo mismo. Sea cual sea la enfermedad que tú tengas, tu Señor la conoce, conoce tu sufrimiento, conoce tu vacío, conoce las palabras que te ha dicho el médico. Quizá te ha desahuciado médicamente, pero en el Señor todo es posible. Y a Él tenemos que acudir, a Él tenemos que honrar y buscar. Cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta de que Jesús estaba siempre considerando que compadecerse de las personas que estaban marginadas por la enfermedad, acercarse a ellas y sanarlas, era parte importante de su misión como Mesías o Salvador. Lo tenía muy en cuenta. ¿Recuerdan? Fue eso precisamente lo que les dijo a los discípulos de Juan el Bautista cuando le preguntaron quién era y a qué venía. Lo leemos allí en Mateo 11, versos 2 al 6. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Y Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena nueva. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. O lo que es lo mismo, Dios bendice a los que no se ofenden por mí. Recuerden que allí había un cuerpo de sacerdotes, un cuerpo de escribas, un cuerpo de gente que había estudiado mucho, que se ofendía cuando estaba la presencia de Jesús, porque sanaba, porque liberaba, porque traía libertad, porque realmente la palabra de Dios se cumplía en su persona y Él era el Mesías verdadero, aunque aún no se vería como aquel que vendría en su caballo blanco a guerrear. Ya muy pronto, Él se mostró con el corazón del Mesías, misericordioso. Y eso ofendía, eso enfadaba a aquellos que eran los religiosos de Israel. Vemos que Jesús no actuaba como un profesional de la medicina, ni como un sacerdote a quien le correspondía realizar ritos de purificación. Los únicos motivos que lo llevaban a actuar a favor de los enfermos era su pasión liberadora y su amor absoluto e incondicional a los necesitados. ¿Cómo nos llaman a nosotros en la calle? Cristianos. Cuando uno recibe el nombre de cristiano, se da a entender que es discípulo de aquel que es el Cristo. La palabra de Dios nos dice que haremos cosas en el nombre del Señor. Pero todo lo que tú quieras hacer sin amor, sin la pasión que tuvo Jesús, no viene a resultar en nada. Es por eso que cuando veamos a alguien que está pasando dificultades, ya sea emocional, física, espiritual, laboral, que tengamos compasión de ellos.
Y que no nos digamos a nosotros mismos, ¿qué habrá hecho para que esté así viviendo de esta manera? Que no reaccionemos como los religiosos de aquel momento, sino que reaccionemos con empatía, con misericordia, con amor, dando al que no tiene, bendiciendo al que necesita ayuda, imponiendo las manos sobre los enfermos como nos dice la palabra. Y veremos milagros. Veremos a nuestros compatriotas, veremos a nuestros vecinos salir adelante por el poder de Dios. Eso ocurre cuando la iglesia de Jesús es realmente aquella que es discipulada por el Señor, aquella que ha sido bendecida por sus enseñanzas, pero no ha quedado simplemente en una enseñanza, sino que ha sido mostrada a la gente afuera que el poder de Dios está en nosotros, pero que también puede estar en aquel pueblo que está viviendo de una forma ignorante. Tenemos que predicar ese evangelio de poder a todo el mundo, hermanos. Un amor y una pasión, un amor y una pasión que nacía de un corazón humano para que era a la vez divino. Y se fortalecía el Señor Jesús cada día más en su contacto, en su presencia diaria con su Padre Celestial. Jesús se compadecía de todos aquellos a quienes veía sufrir por enfermedad o por la muerte. Nuestro Señor era capaz de enjugar las lágrimas de aquellos que estaban llorando por quebranto. Estaba mostrando con gestos sencillos su amor. A veces con una palabra muy sencilla, pero a veces con una palabra muy profunda. Tocaba a la gente y venía a liberación. Venía a salud. Venía a una nueva vida. El Padre Celestial estaba contento con lo que Jesús estaba haciendo. Estaba haciendo su voluntad. ¿Estamos nosotros poniendo de igual manera alegre a nuestro Padre Celestial? Estamos haciendo lo que Jesús hacía. Estamos llevando el evangelio de esperanza afuera. Estamos llevando un evangelio de gozo, de amor, de paz, de bendición, de entrega sacrificial hacia Él. Estamos predicando el evangelio de Jesús. ¿O estamos predicando un evangelio que nos acomoda, acomodadicio, que nos lleva a los lugares, predicamos lo que realmente quieren escuchar? Tenemos que predicar el evangelio completo, que eso implica, hermanos, no solamente salud, no solamente amor, no solamente cambios en la persona, sino que también implica la vida eterna o la destrucción eterna. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Pero hermanos, en Lucas 7, 11 y 15 vamos a leer esto. Lucas 7, 11 al 15. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre y el joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó ¿de qué? De compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Vemos aquí que nuestro Señor Jesús era irremediable lo que Él sentía por los marginados, por los pobres, por aquellos que estaban enfermos. Se sentía llamado siempre a acercarse a aquellos que no se creían sanos, a acercarse a aquellos que se creían justísimos. El Señor Jesús acudía a los enfermos, a los pecadores, para infundirle fe, aliento y la esperanza que no le daban aquellos que eran religiosos. Por eso los acogía, los respetaba, los escuchaba, les hacía sentir comprendidos, amados por Dios, con una gran ternura. Y esto hacía algo importante en la vida de aquellos que estaban enfermos. Les hacía entender y les hacía creer en una nueva vida, en una esperanza, en el perdón de Dios y en la posibilidad de restablecer plenamente sus relaciones con Dios y también con la sociedad de la que formaban parte. Se sentían personas cuando Jesús los tocaba. Se sentían seres vivos cuando Jesús ponía sus manos sobre ellos.
Pero el Señor Jesús no solamente sanaba o liberaba a una persona para luego irse sin más. Jesús también les hablaba íntimamente para que su vida no fuera solamente testigo de una sanidad física. Jesús invitaba a los enfermos sanados a reiniciar su vida y les decía frases como esta: toma tu camilla y anda. Ve y preséntate al sacerdote para que testifique de tu sanidad. Les daba unas palabras personales a esas personas para que realmente no solamente estuvieran pendientes de ese milagro en su vida, sino para que entendieran que hay una nueva forma de vida en Cristo Jesús. Una nueva forma de vida, de pasión, un enamoramiento nuevo hacia la verdad que está en el Padre Celestial. Algo que realmente inquietaba los corazones y que hacía sentir gran emoción cuando Jesús se acercaba. Pero fue más allá. Él afirmó en muchas ocasiones que el sufrimiento, cuando es aceptado, cuando es vivido con fe, puede convertirse incluso en una bienaventuranza, en algo positivo, en un motivo de alegría y esperanza, porque está preparando a aquel que lo padece y lo sufre con amor para acoger sobre sí el reino de Dios. Wow, pastor, estas matemáticas no las entiendo. No las entiendo. Porque si me estás diciendo que si estoy sufriendo tengo que alegrarme, ¿quién se cree eso? Bueno, recordemos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande. ¿Dónde? En los cielos. Será grande en los cielos. Pero el Señor Jesús va a más. Estamos viendo aquí al Señor Jesús obrando de una manera preciosa, pero también nos enseña que el sufrimiento en ocasiones es una circunstancia que ocurre en la vida de cualquier ser humano, en la que se nos revela de una forma especial la gloria, el poder de Dios, el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros. Mire lo que dice Juan 11, del 1 al 4. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y vemos, hermanos, que después de estas palabras, días después, hermanos, unos días después de recibir este mensaje, Jesús se dirigió a Betania. Y al llegar, encontró que su amigo Lázaro había muerto. Y que, como era costumbre, por supuesto, había sido sepultado. Y allí frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró por su muerte, porque Lázaro era su gran amigo. Pero luego, ante el asombro de todos los que estaban presentes, vemos que el Señor resucitó a su amigo. Y esta resurrección de Lázaro, pues, desencadenó una serie de acontecimientos que fueron definitivos para Jesús. ¿Por qué? Porque muchos creyeron cuando vieron aquello. Muchos aceptaron que Jesús era el Mesías, claro que sí. Pero también los fariseos y el sumo sacerdote confirmaron su decisión de llevarlo a la muerte tal como había sido profetizado. Esto lo podemos leer en Juan 11, del 45 al 51. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Se preguntaban unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas.
Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en Él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Y no dijo eso por cuenta propia. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solamente por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Todo esto que hizo el Señor Jesús en su tiempo, quiero decirte que también lo está haciendo hoy con nosotros. Entendemos esos versículos que dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Su misericordia por los enfermos, por los atribulados, por todos los que están cargados, sigue siendo la misma misericordia y compasión de aquel entonces. A nosotros no se nos dice que acudamos al psicólogo, no se nos dice que acudamos a la barajera, al medium, al chamán, al no sé quién, a la nueva era, a la vieja era, a la antigua era, a la distinta era, sino que acudamos a la fuente de la vida, que es el Señor Jesús. A Él tenemos que acudir cuando estamos postrados, enfermos, amargados, atribulados, cansados y cargados. No tenemos que buscar en la posición de este mundo que va por lo más fácil, buscando su propia religión. Yo acojo esto, acojo aquello y hago un cóctel y lo que surja de ahí, esa es mi religión, lo que me interesa. No, el Señor es claro, todos los que acuden a Él serán liberados. A Él y solamente a Él. Si tú estás enfermo aquí hoy, yo quiero que hoy des un paso de fe. Pasemos aquí adelante todos en un momento y que oremos por ustedes, que el Señor sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y yo creo que el Señor puede sanar hoy también. Lo he recibido en mi vida, lo he visto en la vida de otras personas. Sigue siendo el mismo. Y aunque no podamos tocarlo, aunque no podamos verlo, Jesús está en medio nuestro. Está en medio nuestro, a nuestro lado, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestra vejez, acompañándonos, guiándonos, protegiéndonos, cuidándonos, sanándonos y también trayendo liberación. Y tenemos que acudir siempre a nuestro Señor. Quizás está aquí hoy enfermo o enferma sin esperanza. Quizás alguno te ha desahuciado por alguna enfermedad. Quizás te han marginado. Quizás te han echado a un lado. Ya no vales para nada, ya no eres aquel, ya no eres aquella, tú no sirves para nada. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar y está esperando el toque de Dios, quizás un milagro, quizás estás esperando eso. Acude al Señor en confianza, en fe, en victoria. Quizás ser liberado de una atadura que te ha tenido atado durante muchos años, que estás arrastrando durante muchos años. ¿Por qué sigo haciendo esto cuando creo en el Señor? ¿Por qué sigo viendo pornografía? ¿Por qué sigo yendo a gastar dinero a las máquinas? ¿Por qué sigo robando? ¿Por qué sigo deseando a la mujer de otro? ¿Por qué sigo haciendo aquello? ¿Por qué critico a mi marido? ¿Por qué critico a lo otro? Estoy atado con esto, necesito liberación. Y el Señor está aquí hoy también para ayudarte con todo eso. Por eso tienes que venir ante Él y clamar ante Él. Recuerda que casi todos los que están enfermos clamaban a Jesús. Hijo de David, hijo de David. Y el Señor acudía a ellos porque tenía misericordia. ¿Cuántos creen que el Señor tiene misericordia de nosotros aquí también? ¿Cuántos están enfermos aquí hoy? Quiero que levanten la mano. Bueno, gloria a Dios, que poquitos. Muy bien. Yo quisiera que se pusieran en pie los enfermos, por favor. Que pasen aquí adelante. La pastora les va a ungir con aceite. Los demás nos ponemos en pie, por favor. Y no vamos a ser espectadores, vamos a ser gente que apoya en oración por la salud de estos hermanos. Si hay alguien más que esté enfermo, por favor, pase adelante.
y ministren a estos hermanos con oración. Alaben al Señor por lo que va a hacer ahora. Padre bueno, mi Señor y Salvador, para ti no hay nada imposible y esa es nuestra confianza. Cuando los médicos dicen que no hay esperanza, nos aferramos aún más a ti porque sabemos que tú puedes obrar. No vamos a cesar de orar y de pedir sanidad en el nombre de Jesús, porque creemos en ti y en tu infinito poder. Yo te pido, Padre, que obres en medio de estas enfermedades aquí ahora. Hermanos, oren por ellos. Quiero escucharles orar por ellos, por favor. Padre amado, sana estos cuerpos de una forma sobrenatural y milagrosa, porque yo sé que tú puedes hacerlo. Sea lo que sea, Señor. Como hijos tuyos te pedimos que pongas tu mano sanadora sobre estos hijos e hijas que están cargando sobre sí dolor, desesperanza y tristeza. Bendícelos, Señor. Tu palabra nos enseña que en ti somos más que vencedores. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque nosotros, tus hijos, tenemos la esperanza de la vida eterna. Nada ni nadie, ninguna enfermedad o dolor nos separarán de ti ni de tu amor. Esa es nuestra seguridad, hoy y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.